Fue un poco triste porque yo iba súper feliz de decir, jo, tío, he desafiado la ciencia, he conseguido quedarme embarazada, ese sueño que yo quería ser mamá. Y me preguntó que si iba a abortar. Y me dijo que ese niño se iba a quedar siendo una mamá muy pronto. O sea, ¿cómo afecta la genética, por ejemplo, la historia familiar o el estilo de vida? Solo el 5 o 10% de los casos es genético. Llevar esa alimentación, dormir bien, tomar el sol, hacer ejercicio, realmente es la única herramienta que me va a ayudar en prevención. Y progestinas, las hormonas sintéticas, no son iguales a las nuestras. Luego aumenta el riesgo de cáncer de mama. O sea, al final vamos contra natura, por eso están aumentando tanto las enfermedades crónicas, no solo el cáncer, cualquier patología crónica, porque al final el ser humano está diseñado para dormir por la noche, para comer durante el día, para comer según las necesidades y nosotros ahora comemos a toda hora, muchas veces por ansiedad, comemos por la noche cuando no nos corresponde, no dormimos, cada vez dormimos menos, tenemos menos hijos, lo amamantamos menos, estamos cada vez más desconectados. Que si tú durante la quimioterapia entrenas, tus posibilidades de sobrevivir a la enfermedad son mayores. Imagínate qué mágico, ¿no? En vez de quedarte sentado en un sillón, como nos decían hace 15 años, si entrenamos, vivimos más. Para mí una de las cosas más importantes que cambié en ese momento y que he mantenido en estos 15 años fue el aprender a parar. Y lo que dice vivir el presente. Yo siempre digo, si vives en el pasado, tienes tendencia a la depresión. Y si vives en el futuro o estás con el y si hago esto, y si hago lo otro, y si quiero esto, estás con la ansiedad. Y de repente un día la vida te para y te dice que tu esperanza de vida es limitada. Empieza aquí, hoy tengo gine, va. Hola, ¿qué tal? Doctora Alexandra Enríquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal el quirófano esta semana? ¿Movido? Hola, Saray. Bastante movido. Jornadas largas de curro, pero bien, muy bien. Dijo Katherine Mansfield que la vida no se mira o no se mide por lo que vivimos, sino por lo que superamos. Hoy en el podcast vamos a hablar de una enfermedad silenciosa, invisible, que pone a prueba la fortaleza de quien lo padece y redefine el concepto de supervivencia. Vamos a hablar del cáncer de ovario. Es un tipo de cáncer que no suele dar síntomas y que aparece normalmente en estados ya avanzados. Sí, la verdad que en España se diagnosticaron 3.519 casos actualmente en 2023, según la Asociación para la Vida contra el Cáncer. Y la verdad que es un tumor que no es tan frecuente, pero que es muy agresivo y es muy difícil de diagnosticar. Una de cada 70 mujeres, el 70% estadios muy avanzados, y más o menos es un tumor que aparece entre los 60 y 70 años. Y hoy os quiero presentar a una persona que yo creo que todos la conoceréis, muy conocida en este país, se llama Odile Fernández, una superviviente, una valiente. Ella me contaba cuando yo estuve en Granada con ella, médico estresada, con 32 años, se te diagnostica un cáncer de ovario con metástasis en pulmón, en vagina. Tenemos aquí hoy a esta persona tan especial para que nos cuente su historia y para que deje aquí plasmado que no todo absolutamente es el tumor, sino todo lo que nos rodea. Totalmente. Gracias. Pues un placer estar hoy aquí con vosotras compartiendo esta historia al final de esperanza. Como tú bien decías, es un cáncer bastante raro. Es un cáncer que se diagnostica en estadios avanzados y muchas veces es un cáncer que se asocia a desesperanza por ese mismo diagnóstico en estadios avanzados. El cáncer de ovario es el más letal dentro del ginecológico y en mi caso fue en estadio 4, en estadio avanzado. La supervivencia a 5 años era muy limitada, a 10 años era el 0%. Yo tenía un niñito de 3 añitos en aquel momento, 32 años. Estaba en un momento feliz de mi vida, era funcionaria, ¿no? Había aprobado oposiciones, tenía la plaza donde yo quería, era médico de pueblo, que era lo que yo siempre había querido ser. Y de repente un día la vida te para y te dice que, bueno, que tu esperanza de vida es limitada. ¿Cómo empieza todo, Odile? Cuéntanos desde... ¿No tienes síntomas? ¿Vas al ginecólogo? ¿Cómo empiezas? No, yo como buen médico no iba a revisiones ginecológicas. Vale. Bueno, gran error, porque hoy estamos en Hoy Tengo Gine. Claro, bueno, y los médicos solemos siempre dar a los demás y luego no pensamos en nosotros. Claro. O sea, yo siempre reconozco que ya no lo hago, pero en el momento vives una vida de estrés, de guardia, no sé qué, y piensas siempre en los demás y no piensas en ti. Yo empecé a sentirme cansada, triste, no sabía por qué estaba tan cansada, estaba en un buen momento, como te decía, tenía un niño pequeñito, tenía la plaza y sin embargo estaba cansada, triste. Y un día empecé, pues bueno, con un poco de diarrea, me palpé el abdomen y me palpé una masa. Y esa masa al final resultó ser un cáncer de ovario. O sea, era una masa grande porque para palpártela tú autoexplorándote... 11 centímetros. 11 centímetros, realmente luego, 11 centímetros. Era grande. Wow. Además yo fui a verla, o sea, yo necesité hacer un duelo con mi cáncer, fui a verlo, fui a ver ese tumor y era una cosita así.
11 centímetros con su cápsula en principio, pero luego fue un cáncer metastásico que se había expandido por el cuerpo. ¿Qué pruebas, doctoras, son fundamentales para detectar un cáncer así? En general, no existe un screening, que es lo que nosotros llamamos, no existe unas pruebas de diagnóstico para anticiparse a la enfermedad, como por ejemplo lo tenemos en la mama con las mamografías o como lo tenemos en el cuello de útero como con la citología. No tenemos ningún screening en el cáncer de ovario, no podemos pedir marcadores tumorales ni tenemos una prueba en ningún sitio, solamente podemos ayudarnos con la ecografía, una ecografía transvaginal, ver si hay líquido libre, si hay una masa en el ovario, pero es complicado. ¿Por qué? Porque cuando ya está, normalmente ya se ha ido a otros sitios. Ese es el gran problema, no tenemos un screen en el cáncer de ovario. Y cuando aparece, es muy agresivo y aparece extendido. Vale, factores de riesgo específicos que aumentan, pues eso, la probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario, ¿no? O sea, ¿cómo afecta la genética, por ejemplo, la historia familiar o el estilo de vida? Bueno, en el cáncer de ovario, Alessandra sabe un montón y te va a contar los factores de riesgo, pero yo hay un factor de riesgo que no suele ser tan conocido, que probablemente a mí me influyó y a muchos de los que nos están escuchando, que a mí me llamó mucho la atención, que cuando éramos pequeñitas nos ponían polvo de talco en nuestros genitales para secar y bueno, se vio que en una fábrica de mujeres donde trabajaban solo mujeres que trabajaban con el talco, vieron que la incidencia de cáncer de ovario era altísima. Y es uno de los factores de riesgo para cáncer de ovario y por eso es uno de los motivos por los que hoy a nuestras niñas no se les pone talco en los pañales. Sí, es algo que se ha utilizado, yo creo que lo he escuchado más en Sudamérica, poner talco en los genitales, pero se vio que tenía un ascenso a través del útero y a través de las trompas y llegaban al ovario. Lo recuerdo y aumenta el cáncer, chiquitita. el cáncer de ovario, aumenta, es uno de los factores. Y otro de los factores importantes en el cáncer de ovario es mantener lo que llamamos la ovulación incesante, constantemente ovulando. Mujeres que no se quedan embarazadas, que no dejan reposo a esos ovarios, pues tienen más probabilidades porque esos pequeños microtraumatismos que se generan o se producen en la superficie del ovario son los que en un momento determinado pueden provocar una mutación, pero porque el 5-10% de los casos es genético, solo el 5-10% de los casos es genéticos. Y lo que yo digo siempre, la epigenética, lo que nos rodea, mujeres estresadas, como por ejemplo me contaba Odil cuando yo estuve en Granada, médico de pueblo estresada, con guardias, con 1000 líos, 1000 follones, una epigenética desfavorable, estrés, etcétera, puede condicionar que algo surja. La obesidad. La obesidad es otra. La no lactancia, aunque protege más frente a la mama, pero el no lactar también influye en qué menor medida en el ovario. Vale, Dili, en tu caso, comienzas el tratamiento y ¿cuándo te das cuenta que la alimentación es la clave? Bueno, a ver, mi historia a lo mejor es un poco atípica respecto a otros por el hecho de ser médico. Los médicos tenemos una cosa que yo creo que Alessandra puede compartir, somos impacientes. Entonces, para mí, el quedarme solamente con las estadísticas, que en mi caso eran muy negativas, era como algo tengo que hacer yo, ¿no? Yo sentía que como paciente, no como médico, yo en mi caso como médico se me propuso en primer lugar cirugía del tumor afecto, después la quimioterapia y ya está, ¿no? Me propuso un ciclo convencional de carboplatino taxol, que es lo que se propone en casi todos los ovarios. Eso lo dejé en manos del oncólogo, pero después pensé, ¿qué puedo hacer yo como paciente para que esa quimioterapia, que en mi caso era paliativa porque era metastásico, sea sanadora? Yo lo que quería al final era ese niño de 3 añitos, verlo crecer y sanar, que al final es lo que queremos todos los pacientes. Entonces, en ese caso, ese médico impaciente que quiere buscar qué puede hacer. El hecho de ser médico de familia me ayudó en que en general yo creo que todos los médicos de familia tenemos una visión a lo mejor diferente del especialista. Hay especialistas como Alessandra que sí tienen una visión integrativa, pero en general el especialista solamente ve su parcelita, ¿no? Pero los médicos de familia vemos todas las parcelitas y estamos acostumbrados a ver cómo a una persona le influye lo que come. Los diabéticos sabemos que se descompensan en Navidad, sabemos que la hipertensión a veces se descompensa no porque no se ha tomado la pastilla, sino porque la vecina está hablando mal de ella y entonces los cotillos le generan la crisis hipertensiva. Sabemos que muchas dermatitis, muchos nudos en el estómago, muchos dolores de estómago tienen mucho más que ver con las emociones que con otra cosa. Entonces pensé que si a mis pacientes les influía cómo comían, cómo pensaban, quizá a mí, cómo había estado viviendo hasta ese momento, lo que comía, cómo vivía, podía haber influido en mi enfermedad. Pero es verdad que Alessandra te puede confirmar que nosotros en nuestros 6 años de formación, luego en la residencia, poco se nos habla
de todo lo que no sea herramientas terapéuticas, ¿no? De fármacos, de diagnóstico. Sí. No se nos habla de que hay cosas en nuestro alrededor que pueden influir en la enfermedad. Pero es verdad que el médico de familia quizás sí tiene esa visión porque lo ve en su día a día. Entonces, con esa visión un poco de médico de mesa de camilla que habla con sus pacientes, que sabe cómo le influye su estilo de vida, empecé a buscar en PubMed, que es la base de publicaciones científicas que nosotros estudiamos, si había estudios que relacionasen el cáncer de ovario, en este caso el de ovario, con lo que comía, con el estrés, con el ejercicio. Y ahí empezaba a descubrir que había cientos, estamos hablando hace 15 años ya, de cientos de papers que relacionaban nuestro estilo de vida con el cáncer. Y dije, ostras, esto es lo que yo quiero, esta es la esperanza que yo quiero para que esa quimio sea curativa. Porque decides no operarte. Bueno, de primera sí me quité el tumor, el tumor y el ovario afecto, y después empecé la quimioterapia. Luego, una vez terminada la quimioterapia, yo hice toda esa investigación. Entonces, lo que hice fue aunar todo lo que había investigado: alimentación, ejercicio, gestión de las emociones. El cáncer desapareció la metástasis. Entonces, es verdad que después de terminar el tratamiento, decidí no quitar el otro ovario y el otro útero porque yo tenía un sueño, que era volver a ser madre. Eso es algo que, a ver, yo siempre digo que Odile retó a la ciencia y aquí la tenemos, pero es algo inhabitual, es algo que no se suele hacer. Las pacientes que tienen un cáncer de ovario normalmente las sometemos a cirugías de citorreducción, que son cirugías más agresivas. Pero ¿Es una citorreducción? Una citorreducción lo dice la palabra citorreducción, es decir, reducir toda la masa tumoral. Intentar reducir al máximo la masa tumoral. Cuando no ha recibido quimioterapia se llama una citorreducción primaria, y cuando ya ha recibido quimioterapia pues es una citorreducción después de una... Es decir, extraer todo, el útero, útero, ovarios, el epiplón, y valorar un poco también los ganglios pélvicos y los paraórticos. Y tú decides que eso no lo quieres hacer. Pero porque quería ser madre. Porque quería ser madre. Claro. Pero bueno, yo por eso siempre digo que Odile realmente es una persona que ha retado a la ciencia, que ha sido valiente, porque ha demostrado su valentía durante casi 15 años y ha desarrollado un método que yo nunca he visto, que es tratarse ella misma, creer en ella misma y con su estilo de vida poder mantener a raya las células tumorales. Y lo haces con la alimentación. Y entonces llega un día en que te quedas embarazada. Sí. ¿Y qué te dice tu médico? Bueno, esa es la parte más fea de la historia. Siempre hay que contarla. Pero hay que contarla. O sea, yo decido no someterme a esa segunda cirugía que decía Alessandra, porque eso lo que hace es prevenir que haya una recidiva, que el cáncer vuelva, ¿no? Te asegura que todo esté limpio. Sí. Pero es verdad que yo en ese momento sentía que había cambiado todo lo que me había hecho enfermar, que había reordenado mi estilo de vida. Yo sentía que estaba bien y terminé cansada del proceso de quimio, porque la quimio nos cansa, es agresiva. Entonces necesité, sin paz, de no hacer esa cirugía. Hablé con mi oncólogo, le firmé ese consentimiento informado, porque al final lo habitual es lo que dice Alessandra. Yo decidí no operarme porque yo soñaba con ser madre. Yo siempre quise ser madre de 3, y solo tenía uno, y era como, bueno, ya cuando tenga los 3 ya haré la cirugía. Entonces, bueno, pues nada, mi oncólogo me dijo, bueno, pues allá tú, es tu decisión, ¿no? Al final, al final el paciente te habla con su médico. Yo decidí, en mi caso, no someterme a esa cirugía. Entonces, a los 2 años de terminar el tratamiento me quedé embarazada, contra todo pronóstico, porque en principio la quimioterapia que me dieron tendría que producir una infertilidad que no produjo, probablemente porque todo lo que yo hice en ese cambio de estilo de vida basado en lo que yo había estudiado. Entonces, cuando llegué y le dije a mi oncólogo que estaba embarazada, fue un poco triste, porque yo iba súper feliz de decir, tío, he desafiado a la ciencia, he conseguido quedarme embarazada, ese sueño que yo quería, ser mamá. Y me preguntó que si iba a abortar, ¿no? Daba por hecho que me dijo ir a abortar, ¿no? Le dije que cómo iba a abortar si era lo que más soñaba, volver a ser madre, ¿no? Y me dijo que ese niño se iba a quedar siendo una mamá muy pronto. Es increíble. O sea, yo cuando le escuché, cuando me contaba esto, Odile, la verdad que sentí escalofríos y de verdad. Por lo menos aquí tenemos a Odile, que ha cumplido su sueño, tuvo 2 embarazos más, y yo creo que, volviendo atrás, vamos a hilar un poco, porque a mí me parece muy interesante y podemos ayudar mucho a las personas que nos estén escuchando, que estén ahora durante una quimioterapia dura, que siempre es agresiva y siempre te deja pues cansada, fatigada, con muchos problemas de estómago, intestino. Odile, necesito que les cuentes a esas personas qué hiciste, cuándo se da la quimio. ¿Mejor por la mañana, mejor por la tarde, en ayuno? Cuéntanos un poco, porfa. Bueno, lo que sabemos a día de hoy, porque
ya sabes que la medicina va cambiando. Muchas veces 2 más 2 son 4, pero otras son 3 y otras son 5. A día de hoy lo que sabemos es que puede favorecer la eficacia de la quimioterapia, disminuir los efectos secundarios, mejorar la calidad de vida cuando el paciente lleva una alimentación basada en plantas. No tiene que ser estrictamente vegetariana, pero donde predomine el mundo vegetal, rico en antioxidantes, en fitoquímicos, minerales, vitaminas, para ayudar a que esa quimioterapia, que al final va a arrasar con lo bueno y con lo malo, que va a producir un déficit nutricional, pues no se produzca ese déficit. Entonces, una alimentación basada en plantas, con productos frescos, locales, preparados en casa, con técnicas culinarias no agresivas, es decir, evitando frituras, parrillas, sino que sean más pues, el crudo, el cocido, el vapor, nos puede ayudar. Y lo que comentabas de la alimentación durante la quimio, si tenemos un buen profesional que nos guíe, lo que se está viendo en la última investigación del doctor Walter Longo, que incluso hace una dieta que imita el ayuno, podría hacer que la quimioterapia fuera más efectiva. Yo en mi caso lo que hacía, pero esto siempre, Alessandra lo puede recalcar, supervisado por alguien. Yo hacía ayuno estricto. 24 horas? 24 y 24 post. O sea, hace 48 horas, bueno, ayuno estricto no, bebía agua, infusiones, caldo. Sí. Y eso, durante la quimioterapia. Sí. Las 24 horas previas y las 24 horas posteriores, ¿no? Eso se está viendo que puede mejorar la eficacia del tratamiento, supervivencia y tal. Y bueno, el doctor Walter Longo se dedica a investigar este tema. Es verdad que piensa, hace 15 años yo empezaba a leer esto porque había ya muchos estudios publicados, pero claro, cuando se lo dije a mi oncólogo me dijo, ¿dónde vas? Ningún paciente ayuna, al revés, porque cuando te dan la quimioterapia en los hospitales normales te dan Coca-Cola. Ya, pero es que tiene mucho sentido. Y bocadillos de chorizo. Ya, es verdad, pero tiene mucho sentido porque así, entre comillas, las células están más ávidas para captar, las células tumorales estarán más ávidas para captar el alimento y entonces la quimio podrá captarla con mayor avidez. Claro. Y es un tema muy importante. Y aparte, otro tema que también podrías hablarnos, la autofagia, porque el ayuno va a inducir la autofagia. Claro. Cuando tú ayunas, cuando ya has pasado de las 12, 16 horas y ya sobre todo a partir de las 18, se pone en marcha ese mecanismo de autofagia y las células malas, digamos, tanto las buenas, pero sobre todo las células que están dañadas, las células que han mutado, digamos como que se suicidan. Entonces tú estás favoreciendo la desaparición de esas células y además haces que capten más esa quimioterapia que te están poniendo. Sin embargo, si tú te hinchas de refresco, de bocadillo, estás haciendo lo contrario, lo estás poniendo más difícil a la quimio para que haga esa efectividad. Yo luego, mientras estuve en el proceso de quimioterapia, mi pelea diaria era con esos bocadillos y esos refrescos que le decía a las enfermeras que no los ofreciesen, que nos trajesen agua, que era lo que necesitábamos. ¿Y las emociones? Odil, ¿cómo manejas tus emociones en esos momentos? ¿Y qué actividades y qué rutinas te ayudan a mantener la calma, ¿no? En un momento así? Creo que esa es la parte que más nos cuesta en general a todos, ¿no? Porque si yo te digo que haga ayuno intermitente en general para prevenir, ¿no? O que comas más verdura, yo creo que todos más o menos lo podemos hacer, pero ¿cómo gestionamos ese estrés? ¿Cómo gestionamos esas emociones? Yo lo llevé fatal, ¿eh? Me costó mucho asumir el diagnóstico, tuve muchísima ansiedad. Y una vez diagnosticado el tumor y visto atrás, veía el estrés de vida que yo llevaba sin ser consciente. Yo estaba acostumbrada, al final los médicos creo que estamos acostumbrados a vivir una vorágine y no nos damos ni cuenta del estrés, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas más importantes que cambié en ese momento y que he mantenido en estos 15 años fue el aprender a parar. En mi caso, yo empecé haciendo meditación budista. Yo nunca había meditado en mi vida, no sabía lo que era el mindfulness, la meditación ni nada. Empecé a hacer meditación budista, budismo zen, y aprendí a meditar. Y al principio pues empiezas con unos minutos, luego 10 minutos y luego al final aprendes a que sea parte de tu vida, que tú aprendes a estar en el aquí, en el ahora. Si estás aquí, no estás pensando en la lavadora, en los niños, en los millones de cosas que tenemos. Pero eso, con el ruido emocional que hay a día de hoy, con este estrés de vida que llevamos y los que viví en Madrid, yo cada vez que me bajo del avión llego a Madrid digo, ¿cómo pueden vivir si van desconectados, van todo el día en modo avión? Sí, no, es verdad. Y lo que dice vivir el presente, yo siempre digo, si vives en el pasado, tienes tendencia a la depresión. Y si vives en el futuro o estás con el ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si quiero esto? Estás con la ansiedad. Claro. Entonces vivimos en un mundo entre ansiedad y depresión y lo que tenemos que hacer es centrarnos y vivir el presente, porque el ahora es lo importante.
Claro, porque cuando tú estás estresado, lo que se produce desde un punto de vista médico es que produce un pico de cortisol. Tu suprarrenal empieza a producir cortisol, ese cortisol te inflama y la inflamación es el terreno que hace que el cáncer prenda y se expanda. En todos los capítulos de este podcast sale el cortisol siempre como el principal pero problema. Y el cortisol de las suprarrenales, el precursor es la progesterona. Claro. Entonces, problemas en la regla, mujeres estresadas, problemas en la regla, dolores de regla, mujeres inflamadas. Yo recuerdo en una charla que dimos juntas, yo hablaba de mama, tú hablabas de alimentación, dijiste, y es verdad, el dolor de regla no es normal y solo con la alimentación se puede controlar. Claro. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, Dil. Claro, estoy de acuerdo. El dolor de regla. El dolor de regla se puede controlar con la alimentación. Solo con la alimentación. Por favor, solo pues, con la alimentación. Ya que lo estás diciendo, exactamente con qué. Como ha dicho Dil, con Mira, no fritos, verdura ecológica, dieta basada en fruta planta. ecológica. Dieta basada en plantas. Al final, la dieta basada en plantas, la dieta antiinflamatoria, vale para todo. Vale ¿Dieta basada en plantas exactamente qué es? Bueno, sería una alimentación donde el 80% de tu alimentación viene del mundo vegetal, ya sea vegetales, frutas, semillas, frutos secos, aguacate, aceite de oliva, todo lo que digamos vegetal, y un 20% puede ser proteína animal, pescado, carne, pero de verdad. Solo el 20%. No inflamatorias, Vale. es decir, de pasto o ecológicas. Vale. Y por ejemplo, el pollo, que está realmente hormonado, mucho cuidado con el pollo, porque al final actúa como un disruptor endocrino y estimula los receptores de estrógenos proinflamatorios. Entonces, es muy importante una cosa que has dicho, el terreno. El terreno significa la predisposición que tiene esa persona para que crezca un tumor o una enfermedad. Cómo está el terreno, oxidado, intoxicado. Y normalmente, en el estrés lo que tenemos es un exceso de radicales libres, el estrés oxidativo, un aumento de estrés oxidativo, un exceso de radicales libres que no sabemos defenderlos porque nuestras defensas antioxidantes las estamos consumiendo constantemente por ese exceso de cortisol y ese exceso de radicales libres. Y lo que tenemos es que tomar pues, antioxidantes, los polifenoles, las plantas, los fitoquímicos, todo eso nos ayuda. Vamos a hablar ahora en un momento de la suplementación, pero tienes 2 libros, Odil, que son un exitazo, Mis recetas anticáncer y Hábitos que te salvarán la vida, ¿no? Y mencionas cómo adoptar precisamente un estilo de vida para prevenir y para curar. Sí. Entonces, también el orden de los alimentos para bajar la resistencia a la insulina es importante. Sí, bueno, al final es que lo que decía Alessandra con lo del terreno, ¿no? El terreno tiene que ver con la inflamación, tiene que ver con la resistencia a la insulina y tiene que ver con el orden de los alimentos, ¿no? Lo del terreno, para introducir esto, yo siempre lo cuento para que la gente lo entienda fácil, es como si tú tienes un jardín y pones la semilla de una mala planta. Si le das la luz, del agua y el abono, crece, ¿no? Pues eso es favorecer el terreno. ¿Cómo yo pongo el terreno, se lo pongo difícil a esa semilla para que crezca? Controlando la inflamación. La inflamación se controla con la alimentación, con la gestión del estrés, con el ejercicio. Controlando los picos de insulina, que es lo que habla de la resistencia a la insulina. Una resistencia a la insulina se produce porque hay un pico de azúcar en la sangre, ¿no? Porque por una mala alimentación o por la falta de ejercicio físico, la obesidad, diferentes motivos. Cuando se produce el pico, tú produces insulina, tu páncreas produce insulina para meter ese exceso de glucosa en la célula. Vale, pues esa insulina es una hormona muy inflamatoria, igual que el cortisol es inflamatorio, la insulina es inflamatoria y abona el terreno, digamos que abona el terreno para esa semilla. Si yo consigo reducir los picos de insulina, normalizar la insulinemia y la glucemia en sangre, yo puedo prevenir muchas enfermedades crónicas, desde cáncer a enfermedades cardiovasculares, en caso de ginecológico, infertilidad, endometriosis. Ponnos ejemplos claros para las oyentes. Venga. ¿Cómo se consigue reducir esos picos de insulina? Pues orden de alimentos. Eso, el orden de la alimentación. Esto es importante. Eso, para reducir los picos es importante 2 cosas. Una, el orden de los alimentos e intentar reducir el consumo de alimentos de alta carga glucémica, es decir, alimentos que producen ese pico de insulina. ¿Qué alimentos producen el pico? Si tú tomas ahora mismo, pues bollería industrial, chuches, pan blanco, arroz blanco, hidratos de carbono de absorción rápida. Y luego, ¿qué hago yo para evitar el pico? Y no tener una dieta muy restrictiva, comer de todo, pero en un orden concreto, me puede ayudar a regular los picos de insulina. Sería, primero, empezar siempre mis comidas con algo de fibra, ¿no? La fibra sería como una malla que se pega ahí a la tubería en el intestino delgado. Apuntamos, primero fibra. 25 gramos de fibra al día. Sí.
Sigue. que sobre todo la fibra está en los vegetales, ¿no? Entonces empezar mis comidas con algo vegetal, como ha dicho Alessandra. También hay fibra mucho en las legumbres, pero vamos a empezar con algo vegetal, que sería como una malla que va a hacer que todo lo que yo coma después se absorba más lentito. Después. Después, abundante grasa y proteína, pero grasa y proteína de la buena. Es decir, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, por ejemplo, proteína de la buena, huevo, pescado, pero pescado de verdad, de pesca extractiva, no surimi, estas cosas que comemos a día de hoy, carne que sea una carne de verdad, ni me vayan nuggets, salchicha, hamburguesa o embutido, sino carne de pasto, como decía, carne de pollo, pero de verdad. Después comería los almidones, o los hidratos de carbono de absorción lenta. En tercer lugar, almidones. Hidratos de carbono. Serían, pues, pero los hidratos de carbono de los buenos, ¿no? Los de absorción lenta, que podría ser el boniato, la patata y el cereal integral. Y en cuarto lugar... un truco, te voy a cortar. Para poder hacer almidón resistente, ese arroz debemos de meterlo en la nevera y consumirlo al día siguiente, igual que la patata. O la pasta. O la pasta. Y realmente hacemos almidón resistente para nutrir nuestra microbiota. Claro, y además tiene la fibra prebiótica para mi microbiota. Y al final sería el azúcar, que como azúcar ideal la fruta, ¿no? Los azúcares naturales, pero si un día quiero comer un pastel, algo dulce, lo dejo para el postre, que al final, si te fijas, esto es dieta mediterránea. Primero ensalada, después un plato principal donde hay grasa, proteína, pero abundante de todo, un plato completo, y de postre la fruta. Es muy importante también lo que ha dicho el pescado, pesca extractiva. Pescados grandes tienen mucho mercurio, tienen depósito de metales pesados, que sean pequeños. Y a mí me hacen siempre una pregunta, ¿pero el salmón es saludable? Bueno. Ya, pues es que el salmón que tenemos ahora mismo en las pescaderías realmente, no me quiero meter mucho en esto, pero ¿el color del salmón es naranja? No. ¿O rosa claro? Vale. Ahí lo dejo. Bueno, es que le añaden colorantes. Si tenemos que elegir entre salmón o merluza o un pescado blanco... Extractivo y pequeño. Vale. Sí, boquerón, sardina, jurel, caballa serían como lo ideal. Y luego quería hacer un inciso en lo que ella ha dicho, porque estamos hablando de inflamación. Una cosa es la inflamación aguda, que es la que se produce cuando nos hacemos una herida y vienen todos nuestros sistemas de defensas a repararla. ¿Por qué? Porque una inflamación aguda es saludable. Claro. Es saludable porque tenemos que reparar. Claro, tenemos que reparar. Pero el problema es la inflamación crónica, que es la que va a hacer ese terreno. La inflamación crónica no significa más que estamos completamente con nuestro sistema inmune activo porque estamos intentando, porque quiere responder y lo tenemos completamente activo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una inflamación crónica de bajo grado. Estar completamente estimulando un sistema inmune que ya no sabe por dónde tiene que ir. Y ahí es cuando empiezan también las enfermedades autoinmunes, etc. Claro, pero es un fenómeno silente, ¿sabes? Que no da síntomas, que tú no puedes decir, estoy inflamada, tengo una inflamación crónica, que son síntomas como hoy me duele aquí, mañana aquí, me duele la cabeza, estoy cansado, con lo que a mí me pasaba antes del diagnóstico. Son síntomas así como muy inespecíficos. Y sabes que esto, la relación de la inflamación crónica con el cáncer, lo habló ya un médico en 1880, que era el doctor Virchow, que ya vio que cuando había heridas que no cicatrizaban porque el sistema inmune estaba, como dice Alessandra, todo el día reaccionando, en esa herida aparecían tumores. Y ya empezó a hablar de que el cáncer podía ser una enfermedad inflamatoria. Lo que pasa es que se le silenció. Empezamos a hablar que el cáncer era genético, era cuestión de mala suerte, pero ya hace 2 siglos se hablaba de que el cáncer era una enfermedad inflamatoria, que es lo que sabemos a día de hoy. ¿Qué es la parte buena? Que si sabemos que es una enfermedad inflamatoria, sabemos que produce inflamación, sabemos que es antiinflamatorio, vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Por eso primero siempre, hay siempre 3 normas para realmente mejorar a esa persona, en mi caso ginecóloga, a esa paciente. Limpiar, detoxificar. Hay que limpiar el espacio extracelular de toxinas que estamos produciendo todos los días o tóxicos que vienen del exterior. Vamos a ir con la suplementación, que tiene mucho que ver con esto. Vale, ¿no? vale, vamos. ¿Cómo de importante es la suplementación y qué deberíamos las mujeres tomar cada día? Lo eficiente. No hay una regla ni una píldora mágica, ¿no? Pero hay que suplementarse. Bueno, yo voy a empezar diciendo algunas cosas en lo que a mí me atañe y tal. Pero vitamina D siempre, lo tengo clarísimo, y como dice Odile, todos los días. Yo tomo 4.000 unidades internacionales todos los días. Hay que mantenerla por encima de 50 y si es por encima de 70 mejor. Omega 3, por favor. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio completamente. Los ácidos grasos poliinsaturados son básicos, los omega 3. Hay que mirar el origen. Cuidado porque todos no son iguales. Cara a lo que a mí me atañe, que siempre voy buscando un poco que ese hígado funcione,
podemos utilizar para mejorar el metabolismo estrogénico el indol 3-carbinol, un resveratrol. Podemos utilizar también productos como la quercetina, que va a mejorar todo nuestro sistema inmune, o soy apasionada de la micoterapia, soy una gran apasionada de la micoterapia, un maitake, un shiitake que nos sube la inmunidad, un reishi que nos baja la inflamación, una melena de león que baja la inflamación intestinal. Te puedo preguntar cuántas pastillas te tomas tú al día de suplementación. ¡Wow! 4 hongos. 4 hongos. Cuéntalas. Vitamina D, omega 3. Ahora estoy con lactoferrina, pero porque la lactoferrina tiene una base muy buena y es para un poco eliminar las bacterias patógenas que puedas tener a nivel intestinal. Como 8 o 9. 8 o 9 al día. 8 o 9 al día. 8 o 9 al día. Magnesio, no nos olvidemos del magnesio, perdón, el magnesio. Estamos muy por debajo de esto. A ver, a mí para mayores de... O sea, lo que he dicho, no hay una fórmula mágica, ni todo vale para todos, ¿no? Pero en general, a partir de los 40 años... La vitamina D es básica y no le prestamos atención. En España hay déficit de vitamina D en casi toda la población y la vitamina D es antiinflamatoria, regula el sistema inmune, regula la inmunidad. Las enfermedades autoinmunes aparecen más en personas con déficit. El cáncer aparece más en personas con déficit. Entonces, vitamina D para todo. En forma de colecalciferol, ¿no? Que sería lo equivalente a tomar todos los días el sol. Magnesio, sobre todo bilicilinato de magnesio, que se absorbe mejor y nos ayuda a descansar. Y yo soy súper fan, es verdad que la quercetina y el resveratrol me encantan, pero yo soy súper fan de la cúrcuma. De la cúrcuma. La curcumina. Sí, lo que pasa es que yo tengo alguna... O sea, yo utilizo la cúrcuma, estoy de acuerdo, y hay algunos productos con cúrcuma y sulforafanos que me encantan, pero el problema de la cúrcuma, sobre todo viendo mis pacientes, que son la mayor parte de pacientes con cáncer de mama, tumores hormonodependientes, no puedo utilizar la cúrcuma porque puede hacer una interacción con el tamoxifeno, disminuyendo el metabolito activo que es el endoxifeno. Entonces, la cúrcuma es uno de mis top, pero no es el primero que elijo. Bueno, luego te voy a decir otro que seguro que te gusta para todos, porque se vale para cáncer, para cualquier persona, y es súper barato y puede mejorar la calidad de vida, sobre todo en enfermos oncológicos, que es la melatonina. También, melatonina. Sí, y tiene estudios. 4 miligramos en cáncer de mama. Tiene estudios. O sea, tiene estudios que mejora la calidad de vida, es sinérgico con la quimioterapia, es barato suplementar con la melatonina. Al final la melatonina es la molécula del sueño, la que regula el ritmo circadiano, y lo que hace la melatonina natural, la que tú produces, es que por la noche toda la basura esa que está ahí acumulada, como que la limpia. Digamos que es como el guardián que repara por la noche. O sea, la melatonina por la noche, antes de dormir. Sí, claro, ¿no? El sueño es reparador y la melatonina por la noche y hace sinergia. El cáncer de mama hay muchos estudios al respecto. Vale. Hay una pregunta que se hace mucho en redes, doctoras. La anticoncepción hormonal, wow. ¿La píldora puede influir en el riesgo del cáncer de ovario? Ese tema de Alessandra. Empiezo yo. A ver, la píldora, vamos a ver, aumenta en un 23-32% el riesgo de cáncer de mama porque se utilizan hormonas sintéticas, etililiestradiol y progestinas. Las hormonas sintéticas no son iguales a las nuestras, luego aumenta el riesgo de cáncer de mama. Pero, sin embargo, el endometrio y el ovario lo previene. Es protector, porque si he dicho antes que la ovulación incesante, esos pequeños microtraumatismos que se van generando con las ovulaciones, son los que pueden en un momento poder mutar. Si bloqueamos esas ovulaciones, como lo hace el anticonceptivo, pues entonces disminuye el riesgo de cáncer. Entonces, ahí es protector. En endometrio y en ovario sí es protector, pero no frente a la mama. Claro, pero el problema es que ahora tenemos el debate de las terapias hormonales de reemplazo, que ahora pasamos a las hormonas bioidénticas porque son el estradiol y la progesterona natural micronizada, pero ¿qué pasa con las niñas? ¿Les dejamos la progestina y el etiliestradiol sintéticos? ¿Qué pasa? O sea, no todo. O sea, las niñas sí, pero a las mujeres más de 50 no. Yo al final creo que la apuesta debe ser por un estilo de vida lo más parecido a la naturaleza, ¿no? Al final, llevar esa alimentación, dormir bien, tomar el sol, hacer ejercicio, realmente es la única herramienta que me va a ayudar en prevención. Y en el caso del cáncer de ovario, el de endometrio, es verdad que también está aumentando más porque también estamos cambiando nuestro estilo de vida, es decir, cada vez nos quedamos menos embarazadas, tenemos menos hijos y lactamos menos. Si tienes muchos hijos y lactas mucho, no se produce, como decías, un ciclo ovulatorio. La mujer, entonces, en ese momento va a tener unos estrógenos más bajitos durante más tiempo. Las mujeres antes tenían, ¿cuántos niños? 3, 4, 5, los que... Eso también les protegía frente al cáncer. El tener los hijos jóvenes también. La edad, lo que te iba a decir, la edad. Ahora es todo a partir de los 35, 40 años, y a partir de los 35 años quedarse embarazada, pues sí que puede aumentar un poco también el riesgo de cáncer de mama. Entonces, sobre todo los embarazos deben ser antes de los 35 y siempre normalmente se recomienda lactancias largas, porque se decía que la lactancia es protectora, pero realmente es protectora según el tiempo que le des del pecho y
protege prácticamente... Frente a todo. Frente a todo, sí, sí. De hecho, he leído que hay un estudio en marcha en Córdoba que se están estudiando biomoléculas dentro de la lactancia materna para anticiparse al diagnóstico del cáncer. Exacto. Sí. Que la lactancia es maravillosa y es verdad que con el ritmo de vida que llevamos, cada vez a las mujeres les cuesta más mantener la lactancia, ¿no? Yo he acumulado al final con los 3 niños 13 años de lactancia entre uno y otro. Wow. Pero realmente estamos en una sociedad que nos lo pone difícil a las mujeres para tener niños, para poder lactar. O sea, al final vamos contra natura, por eso están aumentando tanto las enfermedades crónicas, no solo el cáncer, cualquier patología crónica, porque al final el ser humano está diseñado pues para dormir por la noche, para comer durante el día, para comer según las necesidades y nosotros ahora comemos a toda hora, muchas veces por ansiedad, comemos por la noche cuando no nos corresponde, no dormimos, cada vez dormimos menos, tenemos menos hijos, lo montamos menos, estamos cada vez más desconectados. Y encima nos buscamos trabajos estresantes. Y encima. Oye, ¿tienes un segundo hijo entonces después de... Pero tienes un segundo después de el tratamiento, ¿no? Sí. Y vuelves a tener otro embarazo más. Claro, es que me faltaba la niña. Claro. Y sin ningún problema. O sea, llevas 15 años sin más, recuperada. Sí. ¿Y en qué momento estás? Bueno, tuve 2 niños y además los tuve en casa, que siempre lo cuento porque también era como ahora ya voy a vivir como verdadera mamífera y quiero parirlo en mi casa, así, acompañada evidentemente. ¿En qué momento estoy? A partir de la enfermedad y de todo este proceso, todo lo que aprendes, cambia mucho tu forma de ver la medicina, ya no ves solamente enfermedades, sino que empiezas a ver personas, ¿no? Con sus circunstancias personales y cambia tu concepción de la medicina, no tanta ciencia, mucho más amor, mucha más empatía. Entonces decidí dejar la consulta de primaria y dedicarme a lo que hago ahora, escribir, divulgar, intentar acompañar. Soy parte de una fundación para pacientes oncológicos donde intentamos acompañar y cambiar el color negro de la palabra cáncer. Vamos a hablar ahora de la Fundación UAPO, ¿no? Pues de la UAPO, claro. Pero vamos a preguntar por eso ahora. Pero me gustaría que abordáramos también el ejercicio, porque en tus libros hablas de eso. A partir de los 40 años es súper importante porque nosotros ya a partir de los 40, 35, 40 empezamos a perder masa muscular. Cuando empiezas a perder músculo, también empezamos al final a enfermar, ¿no? Entonces, si lo que queremos es vivir una vejez, digamos, muy saludable, tenemos que intentar conservar el músculo. Y la única manera de conservar el músculo es haciendo ejercicio de fuerza, que es el que tú puedes hacer con tu propio peso o con mancuernas, kettlebell, la máquina del gimnasio. Ese sería el entrenamiento de fuerza, combinado con algo de pues correr, trotar, nadar, bici, bailar, que ya cada uno el cardio que le quiera meter. Ahora está muy de moda el pádel, bueno, pues lo que tú quieras meterle. Oh. Yo soy de pádel. Pero el pádel es como el complemento. Pues la base son intentar hacer fuerza 2-3 días a la semana, 45 minutos, no es necesario más, complementado con eso que estábamos hablando. Eso sería una píldora más, es un tratamiento más, es la polipíldora, ¿no? Porque bueno, me vale para una mujer que tiene problemas ginecológicos, que tiene cáncer, que tiene depresión. Al final la polipíldora que hace que se regule ese estrés, ese cortisol y que yo tenga pues mayor calidad de vida. ¿Y qué hacéis en la Fundación UAPO? En la Fundación a la que estás completamente entregada. Hacemos cosas maravillosas. Alessandra vino a visitarnos y nos dio una charla de ginecología de cáncer de mama maravillosa. Pues en la Fundación UAPO lo que hacemos es que de manera gratuita los pacientes con cáncer hacen este tipo de ejercicio que estamos viendo de fuerza con algo de alta intensidad, porque se ha visto que si tú durante la quimioterapia entrenas, tus posibilidades de sobrevivir a la enfermedad son mayores. Imagínate qué mágico, ¿no? En vez de quedarte sentado en un sillón, como nos decían hace 15 años, si entrenamos, vivimos más. Entonces entrenan en grupos pequeñitos, tenemos una nutricionista que les asesora, una dieta al final basada en plantas, dieta mediterránea básicamente. Tenemos una psicóloga para ayudarles a gestionar esas emociones, tenemos fisioterapeutas por si tienen problemas de linfedema o relacionados con el cáncer, tenemos club de senderismo, hacemos talleres de yoga, mindfulness, charlas como la que vino Alessandra. Le haces la vida más fácil a los pacientes. Exacto. Lo que hacemos es que la palabra cáncer pasa de ser negro a verde esperanza. Ah, qué bonito. Qué bonito. Sí, no. Fíjate que a mí me regalaste una sudadera y como mi hijo pequeño es tan grande, pues se la pongo de vez en cuando para ir al colegio y hay muchas mujeres, hay muchas mamás de niños que van a buscarlo y dicen, pero... Y una sudadera de la UAPO, un jersey de la UAPO, y lo reconocen. La verdad que
es emocionante la labor que hacéis allí. Yo quería preguntarte una cosa, porque a mí una de las cosas que me dicen las mujeres que están con quimioterapia es, sí, claro, encima ahora tengo que hacer fuerza, tengo que hacer ejercicio, cansarme y ya con la quimio estoy suficientemente cansada como para que me digas tú que ahora vengas a hacer fuerza. ¿Cómo conseguís realmente el ánimo que yo vi allí? ¿Cómo conseguís poner a esas mujeres que están agotadas realmente que se pongan a hacer ejercicio? Bueno, a día de hoy sabemos que lo único que podemos ofrecer a una persona con cáncer para combatir la fatiga es el ejercicio. O sea, es lo único que hay. No hay ni pastilla, no hay suplemento. Realmente podemos ayudarlo a lo mejor con suplemento de vitamina B y tal, pero al final lo que sirve es el entrenamiento. Y es verdad que algunas cuando vienen a la guapa vienen asustadas pensando en lo que tú has dicho. Estoy cansada, solo quiero estar tumbada en la cama. ¿Cómo me vas a poner aquí a hacer sentadillas, a hacer peso muerto, ¿no? Es verdad que cuando la acogemos, le contamos, empiezan a ver cuando ven a otras compañeras con su mismo diagnóstico entrenando, se animan a probarlo y cuando lo prueban y ven lo bien que se sientan, bueno, la adherencia al tratamiento es brutal. Incluso hay veces que cambian la sesión de quimioterapia porque les tocaba venir a entrenar a la guapo y le piden al oncólogo que le cambien. Mira, no, en vez del martes puedo venir el miércoles que no me quiero saltar la sesión de la guapo, ¿no? Bueno, realmente ella es patrona de la fundación, es patrona, pero ella hay que verla en la fundación en Granada. Porque realmente es su casa. Realmente, según entras, todo el mundo la conoce, es su casa, aunque ella lo hace de manera altruista. Estás volcada. Sí. El cáncer de ovario, doctora, se trata a menudo con cirugía y con quimioterapia. Pero ahora mismo, ¿qué avances hay en el tratamiento de la enfermedad? ¿Cómo han mejorado las cosas? Desde que tú pasaste por esta enfermedad hasta ahora mismo, ¿cómo ha avanzado la ciencia? A ver, la ciencia avanza bastante y bastante rápido y cada vez hay más tratamientos y más medicamentos, cada vez hay más quimioterápicos, más selectivos contra esas células tumorales y cada vez intentamos hacer cirugías un poquito menos agresivas. Ya si vemos que los ganglios no están aumentados en una cirugía después de una quimioterapia, ya ni los quitamos. Antes no se nos ni lo pensábamos, arrancábamos todo y hacíamos cirugías de alto impacto y muy agresivas. Pero yo creo que cada vez ahora estamos yendo a cirugías menos invasivas y tratamientos más selectivos. Ese es mi punto de vista. Pero yo, como ha dicho Odile, tengo una parte integrativa, entonces yo todo esto lo combino con mi parte integrativa. Trato el terreno de esa persona, porque si no tratas el terreno nunca podrás realmente sanar a esa persona. Y lo que comentaba antes es intentar detoxificar, limpiar un poco, detoxificar todas esas toxinas. Luego abonar con el intestino con prebióticos y posteriormente repoblar. Es un poco las 3 fases importantes que se tienen que realizar, sobre todo a nivel de la microbiota intestinal. Primero limpiar, luego abonar y luego sembrar. Porque nunca hay que tratar sin haber limpiado antes, porque entonces lo que vas a hacer es poner un parche. Exacto. Bueno, al final la medicina es que es muy parchadora. Como no haga una medicina integrativa, vas parcheando, pero si realmente no restablece el equilibrio perdido, pues muchas veces luego viene la recidiva, no una buena respuesta al tratamiento porque no has limpiado el terreno, no has preparado esa semilla para que no siga expandiendo. Fíjate que el organismo siempre intenta llegar al equilibrio, es su función. Y por eso tenemos determinados síntomas, por eso está el dolor de regla, porque está intentando llegar a un equilibrio, por eso sangramos mucho, porque está intentando eliminar más toxinas. Entonces todo en el organismo tiene un sentido, pero siempre tiende a llegar a su equilibrio. Claro, lo que pasa es que nosotros tendemos a no escucharlo. Es verdad. Claro, es la vida. Odile, llevas 15 años con la enfermedad. ¿Podemos decir que estás en remisión? Sí, sí. ¿Y podemos decir que estás curada? Han pasado 15 años. O sea, cuando ya han pasado 15 años, ya podemos decir que estás absolutamente sí. curada, ¿no? Sí. ¿Haces chequeos cada cierto tiempo o con normalidad? No, todos los años hago una analítica, pero bueno, ya no solo por el cáncer, creo que todo a partir de cierta edad deberíamos de revisar si hay resistencia a la insulina, si hay inflamación, ¿no? Cómo está la glucosa, cómo están los lípidos, cómo está la ferritina. Es decir, que a partir de los 40 años creo que más vale prevenir que curar, entonces todos deberíamos de hacernos un chequeo completo porque muchas veces lo que estamos hablando, el cuerpo da síntomas, pero como tendemos a no escucharlo, pues no está mal que todos nos hagamos una analítica completa para revisar si todo está bien o no. Oye, ¿y has vuelto a ver a ese doctor que te dijo cuando te quedaste embarazada por segunda vez después del tratamiento de médico tan terrible? ¿No habías vuelto a ver? ¿Cómo sabe Alessandra? Claro, me cambié, evidentemente.
Y también decidí que a partir de aquella ESA, al final el ser médico te da la opción de que tú puedes pedirte tus propias pruebas diagnósticas, porque fue bastante violento, ¿no? Con más o con menos tacto, claro. Es que les hemos sido madres que te digan eso, es como... Joder, voy a abortar a un niño que... Además, te voy a contar una cosa. Ese niño se llama Iker, que ya lo conoce. Sí. Iker significa el que trae buenas noticias. Es decir, era un niño súper deseado. Se llama Iker por eso, porque traía esperanza para otras mujeres después del cáncer. ¿Tienes a Iker y después a Eire, que es la diosa de la fertilidad. Sí, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Oye, doctoras, resumiendo, 3 cosas importantes para la prevención. 3 cada una. Prevención. Evitar el estrés, una buena alimentación. Perdón, que sé que es tu tema. No. Me parece y ejercicio. Para mí la epigenética es fundamental. Venga, y yo te doy otros 3 diferentes, ¿no? Venga, dormir bien. ¿Vale? Tomar el sol todos los días un poquito y ser agradecidos, quejarnos menos, que estamos todo el día quejándonos, echando la culpa a los demás. Agradecemos más, valoramos más lo que tenemos y aprovechamos el momento presente. Bueno, Odile, es un placer escucharte. Y es para muchas de nuestras oyentes que probablemente estén pasando por una historia parecida, pues un motivo para estar esperanzadas. Así que muchas gracias por tu testimonio. Creo que la doctora Enríquez quiere terminar con una reflexión. Pues vamos allá, la reflexión con Odile. Primero, muchísimas gracias, amiga. Gracias por haber venido de Granada. Tenía muchísimas ganas de volver a verte y de hablar contigo y que nos contaras todo esto y que los que nos están oyendo pudieran realmente sentir eso que yo sentí cuando te conocí. Muchas gracias al Hotel Meliá, Casa de las Artes, por dejarnos hacer este podcast aquí. Y mi reflexión es para una amiga, una valiente que tuvo una enfermedad muy agresiva, que ha salido airosa gracias a su convicción y a su fuerza y que ya nos comenzó diciendo hace años el doctor Jean Signalet con la alimentación, la tercera medicina, y aquí has dejado plasmado con hábitos que te salvarán la vida y lo importante que es para que tengamos salud. Gracias. Gracias, señoras. Muy bien, hasta la gracias. siguiente semana.